Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es alucinante. Hablamos de una filosofía de transformación pero tan extrema que a veces desafía toda lógica. Pero no nos vamos a quedar solo en la anécdota, vamos a equilibrarla poniendo todo bajo la lupa de la psicología moderna. Nuestro material de origen es No me puedes lastimar, la cruda autobiografía del ex militar David Goggins. Es una historia brutal sobre una vida que empezó marcada por el trauma más severo, la pobreza y el fracaso, y que a base de pura e implacable voluntad se transformó en la de un atleta de ultramaratones inquebrantable. Alguien capaz de correr con las piernas fracturadas y de sobrevivir a los entrenamientos militares más duros del planeta. Pero más allá de la película de supervivencia, nuestro objetivo en este análisis es destilar esos principios de mentalidad indomable y preguntarnos, a ver, ¿es verdaderamente sostenible vivir tan al límite? ¿Qué nos dice la ciencia del comportamiento sobre esto? Pues bien, vamos a descubrirlo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto con la premisa fundamental de todo el texto. La mente suele rendirse antes que el cuerpo. Esta simple frase encapsula el núcleo de toda la filosofía. Fijaos, evolutivamente, el cerebro humano está diseñado para sobrevivir y sobre todo para conservar energía. Es un ahorrador nato. Cuando detecta la más mínima incomodidad o un esfuerzo prolongado, enciende todas las alarmas y nos manda señales masivas pidiendo que paremos. Nos hace sentir que es físicamente imposible dar un paso más. Pero la idea central aquí es que esos límites percibidos son, casi siempre, una ilusión protectora. La vida da un giro radical en el instante en que dejamos de negociar con nuestras propias excusas y nos damos cuenta de que los límites físicos reales están, de hecho, muchísimo más lejos de lo que nuestra mente cómoda nos quiere hacer creer. Esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy y vamos a ir de la mentalidad pura a la acción. 1. Responsabilidad radical. 2. La regla del 40% y la incomodidad. 3. Disciplina y tiempo. 4. El fracaso como información. Y 5. Un veredicto final para ver si esto se sostiene a largo plazo. Empezamos con el primer bloque temático. Responsabilidad radical y honestidad, o cómo romper de una vez por todas con el victimismo. El primer gran paso de esta filosofía requiere aceptar las cartas que nos han tocado en la vida. Por muy difíciles, dolorosas o injustas que sean, la clave es negarnos en rotundo a usarlas como excusa para quedarnos estancados. Y aquí es donde entra un concepto fascinante, el espejo de responsabilidad. Es literalmente la práctica de quitarle todo el filtro a la realidad. Consiste en plantarnos frente al cristal y reconocer las verdades incómodas sin maquillarlas y sin buscar eufemismos. Hablamos de admitir abiertamente si hay sobrepeso, si las deudas nos comen, si somos mediocres en el trabajo o si simplemente estamos procrastinando. La premisa es cristalina. La verdadera transformación solo arranca cuando aplicamos una honestidad brutal frente a nuestro propio reflejo. Entonces, el punto clave aquí es que esto no se quede en una simple reflexión inspiradora. Hay que pasar a la acción tangible. El ejercicio exige pasos innegociables. Primero, escribir metas claras. Segundo, identificar defectos reales sin suavizarlos en absoluto. Tercero, definir acciones diarias. Y cuarto, plasmarlas en notas adhesivas pegadas justo ahí, en el espejo. De esta forma, un deseo etéreo y vago como «quiero estar en forma» se convierte en una métrica rastreable como correr 5 kilómetros a las 6 de la mañana. Es físicamente imposible ignorar un post-it de color chillón que te exige acción cada mañana mientras te lavas la cara, ¿verdad? A ver, es absolutamente fundamental equilibrar esta visión extrema con la realidad psicológica. Por un lado, sabemos que la retroalimentación dura y honesta mejora lo que en psicología llamamos autoeficacia. Es esa creencia firme de que tenemos el poder de actuar sobre nuestra propia vida y cambiarla. Es un motor de cambio espectacular. Pero ojo, porque en el otro extremo hay un riesgo inmenso. Llevar esta dureza al límite puede invisibilizar traumas muy profundos o degenerar en una autocrítica tan implacable que solo genere vergüenza y nos paralice por completo. La ciencia del comportamiento nos advierte una y otra vez que la autocompasión firme, es decir, exigirnos mejorar, pero sin odiarnos en el proceso, siempre va a ser muchísimo más sostenible a largo plazo que vivir en un castigo constante. Pasamos al segundo bloque, la regla del 40% y la incomodidad. Vamos a ver cómo explorar esos límites ocultos. Y esto ilustra de maravilla una de las reglas más icónicas del texto. Es una metáfora visual y psicológica increíble. Fijaos, cuando un corredor siente que los pulmones le arden o cuando alguien lleva horas estudiando un problema y el cerebro manda esa señal irrefutable de que el agotamiento es total, en realidad solo se ha consumido el 40% de la capacidad real. Una locura.
queda un inmenso 60% de reserva de energía y concentración completamente intacto. Evidentemente, no estamos hablando de una cifra médica exacta, sino de una herramienta psicológica espectacular para derribar esas barreras protectoras que nuestra mente levanta antes de tiempo. Es la llave maestra para acceder a un potencial que normalmente dejamos escondido bajo mantas de confort. Pero claro, ¿cómo accedemos a esa inmensa reserva cuando estamos en el momento de mayor debilidad? Pues aquí surge el concepto del tarro de galletas o el tarro de las victorias. Imaginemos que tenemos un recipiente mental donde vamos guardando una a una todas nuestras pruebas superadas, los miedos a los que nos enfrentamos, los dolores que atravesamos y todos esos éxitos que logramos cuando todo estaba en contra. La táctica es sacudir a este depósito mental exactamente en el segundo en que nos ataca la duda. No se trata de vivir en el pasado con nostalgia, sino de usar nuestro propio historial como combustible puro, como evidencia innegable de nuestra fortaleza. La lógica es aplastante. Si sobrevivimos a aquello, podemos sobrevivir a esto. Ahora bien, ignorar los límites a lo loco y abrazar el dolor sin ningún tipo de criterio es peligrosísimo. Por eso es vital implementar el semáforo corporal. Esta es una herramienta indispensable para distinguir entre esa incomodidad psicológica inofensiva y el riesgo de una lesión real. La luz verde significa cansancio normal. Aquí es obligatorio apretar los dientes y seguir adelante. La luz amarilla indica fatiga alta, así que procedemos con precaución. Pero la luz roja, que se manifiesta como un dolor agudo en una articulación, mareos o un fallo físico real, exige parar inmediatamente. Empujar nuestros límites requiere estrategia e inteligencia. El objetivo no es la autodestrucción, sino expandir nuestro rendimiento real. Para entrenar esta resistencia férrea de forma continua, sin llegar nunca a estrellarnos contra esa luz roja, el autor propone la dosis diaria de incomodidad. El proceso es muy directo. Consiste en elegir una tarea que sea 100% segura, pero increíblemente molesta. Puede ser hacer esa llamada difícil que llevamos semanas posponiendo, madrugar una hora antes o meternos en la ducha con el agua completamente helada. Ejecutar esto todos los días, cumpliendo un umbral mínimo, es el equivalente mental a desarrollar callos en las manos por el trabajo duro. Cada pequeña exposición voluntaria a esa fricción engrosa nuestra piel psicológica y nos construye una armadura frente al estrés del día a día. Vamos con el tercer bloque: disciplina, tiempo y competencia. Entramos en la fase de la ejecución estratégica. El argumento en esta parte es tajante, crudo y directo. La disciplina siempre aplasta al talento. Esta visión insiste en que no hace falta ser la persona más brillante de la sala ni haber nacido con la mejor genética. El juego trata única y exclusivamente de ser quien está más dispuesto a sufrir la monotonía, la repetición y la preparación implacable. Y ojo, porque la psicología del rendimiento respalda esto por completo. El esfuerzo sostenido y la mentalidad de crecimiento son los mayores predictores del éxito a largo plazo. Importan muchísimo más que cualquier talento innato con el que se empiece. Y seamos sinceros, esa disciplina inquebrantable no vive de frases motivacionales en redes sociales, vive en un calendario implacable. Para dominar el tiempo se propone la auditoría de 24 horas. Implica registrar meticulosamente cada bloque de 30 minutos durante todo un día y clasificarlo con una frialdad absoluta. ¿Fue productivo? ¿Fue de mantenimiento vital, como comer o dormir? ¿O fue puro y duro desperdicio? Mirar nuestro tiempo con esta lupa revela fugas invisibles que la verdad duelen bastante, pero esas horas perdidas en distracciones menores se pueden y se deben recuperar para transformarlas en bloques blindados de trabajo profundo. Dentro del marco de esta disciplina casi marcial, surge una táctica de mentalidad competitiva feroz llamada robar almas. Suena extremo y, bueno, lo es. Significa trabajar con un nivel de intensidad, preparación y constancia tan absolutamente abrumador que la competencia al verlo se desmoraliza por completo. Ya sea en un entorno laboral o deportivo, es ser tan impecablemente constante que a los demás no les queda más remedio que apartarse. Es el arte de dominar la situación en silencio, sin hacer ruido, solo a través de un esfuerzo implacable y casi intimidante. Nuevamente, aquí tenemos que usar la balanza de la psicología para no perder el norte. Usar la rivalidad como un símbolo, tomando los altísimos estándares de otras personas como combustible para elevar nuestro propio nivel, es un motor brutal para el crecimiento. Sin embargo, hay una línea muy fina. Cruzar esa línea hacia la comparación tóxica y empezar a medir nuestro valor personal en función del fracaso de los demás es una trampa mortal. Una competitividad mal gestionada genera ansiedad crónica, nos infla el ego de forma artificial y acaba creando un resentimiento muy profundo. El éxito sostenido se basa en competir obsesivamente contra los estándares de excelencia, no en atacar a las personas desde la hostilidad. Llegamos al cuarto bloque, el fracaso como información. ¿Cómo analizar la derrota sin hundirnos en ella? Ahora, lo que es realmente interesante de esto es la frase «el fracaso es información, no identidad». Esta idea lo cambia absolutamente todo. Pensemos en ello. Cuando un error profesional o personal se percibe como una marca a fuego en nuestra identidad, la respuesta humana más natural del mundo es esconderse, negarlo o simplemente hundirse en la vergüenza.
Pero si amputamos quirúrgicamente el ego de la ecuación, el fracaso pierde inmediatamente todo su poder emocional para paralizarnos. Pasa a ser pura y llanamente información táctica. Saber exactamente qué es lo que no funciona es tan valioso como saber que sí lo hace. Esta separación es innegociable para conseguir un aprendizaje rápido y objetivo. Para procesar esa información y evitar quedarnos estancados en el error, el autor utiliza una herramienta directa del ámbito militar, el informe posterior a la acción. Tras un tropiezo, aquí no hay espacio para lamentarse. El proceso dicta documentar fríamente qué se intentó, aislar los aciertos sin falsas modestias, diseccionar el fallo exacto sin buscar excusas y, lo más crítico de todo, lanzar una nueva versión ajustada del plan en menos de 72 horas. Ese límite de tiempo es la verdadera magia del ejercicio. ¿Por qué? Porque aniquila de raíz la parálisis por análisis y nos fuerza la corrección y la acción inmediata. Y así entramos en el quinto y último bloque, el veredicto, la importancia de poner la inteligencia por encima de los extremos. Llegamos a la síntesis definitiva. Este enfoque extremo de empujar nuestros límites incesantemente es una sacudida brutal y a menudo absolutamente necesaria. Funciona como un antídoto potentísimo para cualquiera que esté atrapado en el confort, en la desidia o en un bucle infinito de excusas. Sin embargo, la realidad clínica y la psicología advierten de forma unánime que operar exclusivamente en ese nivel de presión no es un sistema de vida completo. La experiencia humana, para ser verdaderamente sostenible a largo plazo y no acabar en una crisis total, necesita compasión, apoyo genuino de una comunidad, periodos innegociables de descanso profundo y una gestión inteligente de nuestra salud mental. Por lo tanto, el verdadero triunfo no es copiar un estilo de vida espartano a ciegas, sino destilar y aplicar todos estos principios con absoluta inteligencia. Consiste en dejar de negociar con esa vocecita interna que nos pide abandonar ante la primera dificultad y usar la disciplina como un motor blindado frente a la volatilidad de la motivación. Pero, y esto es crucial, este inmenso esfuerzo debe ir siempre acompañado de una recuperación minuciosamente estructurada. Un autoconocimiento honesto y profundo es al final del día nuestra única muralla real contra el colapso total o el famoso burnout. Vamos a ver cómo esto construye un cambio radical de perspectiva. En lugar de operar desde la comodidad protectora del bueno, ya he hecho suficiente por hoy, el desafío supremo es vivir habitando una pregunta constante y profundamente inspiradora. ¿Y si de verdad es posible lograr muchísimo más? Es una invitación abierta a dejar el miedo atrás y a explorar, de una manera audaz pero siempre inteligente, los vastos y desconocidos límites de la capacidad humana. Esperamos que este análisis haya aportado las herramientas y la perspectiva necesarias para comenzar esa exploración con buen pie. Nos vemos en la próxima.